Hello, aquí Comando 911 desde New York para el mundo. ¿Cómo están, soldados? Mi gente, hoy le vengo a hablar de Anuel AA y supuestamente, entre comillas, su nuevo tanque. Por favor, voy directamente al grano. ¿Cómo que un tanque? Eso no es un tanque, primeramente. No es un tanque. Es una SUV normal, común y corriente, bien rústica. Ahora, antes de que salgan las otras personas a hablar, los defensores, les voy a explicar mayormente qué es un tanque. Un tanque es cuando viene totalmente blindado, desde la goma, puerta, todo. Pero esta SUV no tiene goma blindada, no tiene ventana, no tiene capó blindado, no tiene goma blindada, nada, absolutamente nada. Por eso es civil. Ahora, ojo, que la compañía fabrica tanque. Sí, la compañía fabrica tanque. Sí. Terredyne Gulka es una compañía de Canadá y fabrica tanque. Ese vehículo tiene una actualización militar blindada, pero no es un tanque. Ustedes saben lo que es un tanque, pero Anuel, como siempre, hablándole embuste a su público, hablándole mentira, habladoría, eso me encabrona. Me encabrona. Y el que sabe, sabe que él quiere siempre exagerar, que esto, que aquello. Que le dé con un R15 o un AK-47, que haga un video dándole a esa que él tiene. Para que ustedes vean a ver si es verdad que es un tanque. Para hacer el término tanque, tiene que aguantar R15 mínimo, que un tanque, una R15 no le hacen nada. Tiene que aguantar un rocker mínimo, un ARPG, ARPG en inglés, y de ahí en adelante, para hacer un tanque. Se pone a estar hablándole mentira al público. Viene un hater y dice, oh, él anda en un tanque, vamos a probar a ver si es verdad. Y ahí, ¡pam!, y le dan con todo. Por estar hablando embuste, hablando mentira. Mi hermano, deje de estar fronteando tanto. También otra cosa, no es un vehículo tan caro. Depende de la configuración, anda en $400,000. Es más, hasta uno de $200,000. Depende cómo tú lo configures. Porque la versión original de esa blindada, que no es un tanque tampoco, porque tanque es cuando tiene el cañón, por lo menos de 150 milímetros, 145 milímetros, y por ahí en adelante, que tiene oruga, que por donde pasa de barata la calle, como los Gredal, como los Bulldog, así en adelante. Hay tanques también con goma blindada que la usan algunas fuerzas policiales, pero tú ves que no tienen un cañón de 150 milímetros ni de 155. Lo que tienen es una calibre 50 automática, sin mucho. Y eso es lo que me quilla. Entonces, de que vendí mi Bugatti por la cosa de los Bugatti. Usted vendió su Bugatti porque no tiene para darle el mantenimiento. Porque sabe muy bien que todo lo que te ha pasado con Yailin, la olla te ha ido comiendo chin a chin. Vendiste el Bugatti porque el Bugatti vale sus 2 millones o 2.5 porque es un Bugatti de colección y de eso hay poco, que ustedes lo saben, Bugatti Veyron. Y se compró esta actualización de la compañía canadiense Terredyne Gulka. Pero eso es una SUV ápera igual que cualquier otra. Y le voy a poner ejemplo como la Homer. La Homer, pues entonces es un tanque que andan muchísimas por ahí, que se compraron tanto que se quemaron. Es la misma cosa. Lo único que esto es más moderno.
una Hummer moderna. Pero cuando tú viste una Hummer, dije que con la goma a prueba de bala. Esas habladorías se la mete él a otras personas que no saben y no tienen conocimiento de esos tipos de vehículos. Pero todo el que sabe que el vehículo no es blindado. Y a él no se lo van a vender blindado. ¿Por qué no se lo van a vender blindado? Porque tiene récord criminal. A una persona en Estados Unidos, mucho menos, le van a vender un vehículo blindado, con capó blindado, con cristales blindados, con todo lo que él dice que tiene blindado. No, solamente tiene el caparazón, una SUV totalmente áspera, pero no es un tanque. Un tanque lo puede hacer hasta tú, como aquí mismo en Estados Unidos, una persona que tuvo un problema, construyó un tanque en su garage con placas de acero blindada, lo pueden buscar. Persona que construyó tanque por roba de terreno. Búsquenlo para que ustedes. Y él construyó un tanque. ¿Entienden? Con un bulldog de construcción. Por favor, Anuel AA, di: estoy en mala, caí en olla, vendí el Bugatti en 2 millones, 2.5 millones, lo que sea, y me compré esta guagua de 200,000 pesos, 200,000 dólares o 400,000, depende de la configuración que tenga dentro, vuelvo y repito, y ya, eso es todo. Me puse a llevarme de Yailin, me ha chapeado, estoy en una, porque todo el mundo tiene baja y alta, y ya eso es todo. O puede decir otra cosa: vendí el Bugatti o me cansé de él y compré esta guagua porque me gusta. Pero yo siempre digo que el que frontea tanto, así como tú fronteas, AA, no vende el otro carro. Y el público lo sabe. ¿Tú crees que tú querías vender tu Bugatti? Claro que no. Si es el carro de tus sueños, tú no lo vas a vender. ¿Por qué lo vendiste? Dime. Tú podías comprar el tanque y dejar el Bugatti ahí. Pero no, todo el mundo. Anuel se compra un tanque. Que Anuel esto. Que el tanque blindado. Que ahora Anuel. Y todo el mundo un tanque. La mayoría de los colegas míos, por favor, primero investiguen, actualícense y después hablen. Pero tú le das a YouTube y busca a todo el mundo: Anuel el tanque, qué sé yo qué, Anuel el tanque. Primeramente, un vehículo para ser tanque tiene que tener un cañón así, de todo el largo, y mínimo tiene que coger proyectiles de 140 milímetros, 125. ¿Ustedes saben quién compró un tanque? Arnold Schwarzenegger compró un tanque, pero se lo vendieron sin las armas, sin todo lo que tiene adentro, y solamente se puede correr en un terreno, porque él lo renta en un terreno especial en Las Vegas. En el desierto de Las Vegas lo pueden correr, pero un tanque de verdad, que fue el tanque que él usó cuando estuvo en el ejército sudafricano. Y eso, por favor, demasiado, eso de verdad, tanta mentira. A los públicos no se le habla tanta mentira así. Que un tanque, que esto. Entonces viene un curioso, que esto. Y un enemigo de él, lo que sea, por estar inventando, y toma tanque. Sin el vehículo ser blindado. Porque es que le gusta. Bueno, siempre ha sido así, le gusta estar llamando la atención que esto. Pero a tu público no le esté hablando tanta mentira. Ya. Ahora los artistas hoy en día, hasta para sacar una canción, se hacen pasar hasta por muertos. Y ustedes lo saben, se hacen pasar por muertos, hablan de todos los tipos de disparates. Pero aquí hay diferentes cosas. Hipótesis, que Yailin supuestamente lo ha dejado en olla, que esto, aquello.
¿Por qué no lo compraste? No, ay, no, que me cansé del Bugatti. Nadie se cansa de un Bugatti. Nadie se cansa de un Bugatti, Anuel AA. Y más del Bugatti de tu sueño que tenía toda tu vida comprándolo. ¿Entiendes? Para venirte a comprar un SUV, obviamente que lo hace compañía que hacen vehículos blindados. Oye, pero los políticos de Estados Unidos, los políticos y grandes, ya tú sabes, los grandes de acá, de Estados Unidos, le da brega tener un vehículo totalmente blindado y más con las gomas. Los cristales yo no te digo, tiene que tener una amenaza fuerte. Pero mira, el Alfa, todo lo que le hicieron, mira a ver si el Alfa anda en algo blindado, que esto, que aquello, con todo lo que al Alfa le pasó en el pasado, con la cosa del Bugatti. A los políticos le da brega. Ahora menos tú, con el récord que tú tienes, te van a dar una guagua blindada, que esto, que aquello. No, eso le quitaron todo. Eso está modificado. Eso es una SUV igual que cualquier otra. Con el caparazón de la guagua militar. Anuel, deje de estar hablando tanta mentira. Ser humilde se llega más lejos que ser hipócrita, mentiroso. Tú sabes, tú eres de Puerto Rico. Y lo otro me lo reservo. Aquí Comando 911 se despide. Bye. Habladorazo. Guille.